tal a todos? Estamos aquí hablando sobre derechos humanos. Hoy en este día nos encontramos presentes la maestra Alondra Nabil Kendi Torres Castro, la maestra María de los Santos Torres Chan, un servidor, el maestro Pedro Viveros Viveros, y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy polémico o muy importante que involucra al Estado mexicano en cuestión de violación de derechos humanos. Poniendo un poquito de contexto, antes de abordar cada una de las partes de este debate, de esta plática, de este conversatorio que vamos a realizar, bueno, me gustaría poner en contexto. Este caso versa sobre unos temas de tortura, unos temas de desaparición forzada, y es el caso de Alvarado Espinosa y otros contra el Estado mexicano. Un caso que quizás posiblemente no fue muy sonado aquí en nuestro país, pero que llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fue sometido por la Corte Interamericana. Es decir, una vez que investigó la Corte Interamericana, logró ver que se violentaron ciertos derechos. ¿Qué decide la Corte Interamericana? Como ya lo vimos en el otro video, someter este caso a la Corte directamente. Es decir, la comisión le manda a la Corte y le dice, necesito que tú también te resuelvas sobre este asunto de esta violación que se está argumentando contra el Estado mexicano. En este contexto, bueno, se nos dice que esta desaparición forzada y estas cuestiones de tortura fueron causadas por elementos del ejército mexicano en la mal llamada o la bien llamada, como la queramos tener en el contexto, guerra contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Es decir, llegan los militares, grupos de militares en camionetas no rotuladas, toman a ciertas personas, las detienen, las abordan en su vehículo, antes de eso las golpean también, no habla el caso, y a partir de ese momento ya no se sabe nada de estas dos primeras personas. Posteriormente llegan a un domicilio, tocan a la puerta muy agresivamente, se nos dice, abre la mamá de una de las desaparecidas, abre la puerta, entran, se la llevan detenida, y también a partir de ese momento ya no se ha sabido nada. Es un caso que hasta hoy en día en México no se ha resuelto, no se ha sabido el paradero, a pesar de que la Corte ya se ha pronunciado, y que es lo que vamos a analizar ahorita en estos momentos aquí con las maestras y con un servidor. Para poder analizar este primer momento, me gustaría lanzar la primera pregunta. Y me gustaría, maestra María, ¿usted cómo ve realmente cómo fue que abordó la Corte Interamericana este caso? ¿Cómo es que la Corte Interamericana recibe el caso por parte de la Comisión contra el Estado mexicano en estas situaciones de violación a la Declaración contra la Tortura, la Declaración Americana contra la Tortura e incluso contra el mismo derecho interno de México? ¿Cómo cree usted que fue abordado por la Corte? En este caso creo que la Corte ya de alguna manera ha tenido una serie de casos, sobre todo del Estado mexicano, y creo que esta vez, como bien lo dice la lectura, reiteró su jurisprudencia en relación a la cuestión de tortura y desaparición forzada, porque ha considerado de que efectivamente existe una serie de violaciones en cuanto a los derechos humanos, y en él analizó también la la violencia que existe al momento de detener a las personas, y esa incertidumbre de la familia y el sufrimiento de no saber realmente qué pasará con sus familiares. En este caso, la violencia, consideran ellos, que la Corte consideró que efectivamente existe una serie de violaciones tanto en el contexto de personal, en este caso de la persona detenida, tanto también afectaciones a los familiares en relación a este asunto. Entonces también ha considerado que el Estado mexicano debe, consideran ellos que la Corte consideró que ha sido una situación que ha venido reiterándose o sucediendo de un tiempo para acá, sobre todo en atención precisamente a la forma de combatir el crimen organizado. Entonces, con base a ello, consideran que ha sido una serie de violaciones repetitivas en cuanto a este tipo de asuntos, que también, obviamente, desde mi punto de vista, habría que tomar ya medidas
mucho más contundentes, sobre todo del Estado mexicano. Pero la Corte efectivamente verificó en relación a este asunto de que existe en el contexto de desaparición, es un patrón de impunidad que ha existido en México y que se ha venido sobre todo dando de un tiempo para acá, es decir, 2006 aproximadamente, en donde se ha tratado de combatir con mayor fuerza el crimen organizado. Considero igual entonces que en este sentido creo que es importante recalcar que efectivamente México atraviesa por una de las épocas mucho más difíciles en este tema, porque obviamente con el afán de combatir este tipo de crímenes, este tipo de prácticas, se ha valido de una serie de autoridades, fuerzas armadas y demás, para efecto de tratar de desmantelarlo, pero pues obviamente eso ha tratado, que ha traído como consecuencia de que también se vean afectados los derechos humanos. Entonces, sí considero que México, pues realmente ha sido la necesidad lo que ha llevado a realizar este tipo de cosas, tal vez ante la falta de desconocimiento de las instituciones sobre cómo tratar este asunto, porque efectivamente es un atropellamiento que ha habido y también una serie de grupos delictivos que tristemente por no contar con una serie de leyes que traten de desmantelar esto, ha permitido que la gente se vaya de alguna manera agrupando y se vuelva esto una serie de operativos de delincuentes que en realidad no hay manera de pararlos, porque obviamente también está los derechos humanos de por medio, la protección a las personas, la certeza. Tal vez sea lo que falta en México es una cuestión ¿cómo le diré? Una cuestión de preparación para, para las personas dedicadas a este tipo, las instituciones dedicadas a desmantelar este tipo de delincuencia organizada, sobre todo la pauta y las direcciones que deben de seguirse para efecto de determinar, porque hemos también de considerar que a veces por la falta de investigación por parte de las autoridades, una investigación a fondo y minucioso, se cometen atropellos a personas que probablemente ni siquiera estén relacionados con este tipo de delitos. Entonces, quizás sea eso lo que ha hecho de que se presenten este tipo de atropellamientos en cuanto a los derechos humanos. Además, el desconocimiento precisamente de cómo implementar y proteger los derechos humanos ha hecho también este tipo de situaciones, que tengamos que llegar hasta la corte para efecto de determinar qué es lo que hay que hacer en relación a esto. Muy bien, pero a ver, en este contexto que usted comenta sobre este abordaje de la Corte hacia este problema de la desaparición forzada y la tortura en México, yo también entonces buscaría preguntarle a usted, maestra Alondra, ¿realmente podemos considerar que la Corte se ha pronunciado de manera contundente, de manera precisa ante estas acciones, sobre todo en este caso en este caso en específico que se nos presenta contra el Estado mexicano, donde se nos habla y se está involucrando elementos de la Sedena, donde se está involucrando elementos militares que quizás fueron protegidos por la justicia militar, porque en las primeras fojas de la sentencia se nos habla de eso, o sea, se nos habla de que por más que los familiares quisieron averiguar dentro de las guarniciones, dentro de los batallones, se les negaba incluso muchas veces el paso o se les negó esta información, negando toda participación contra estas personas, la integridad de estas personas. Que recordemos, lo que se alega por los peticionarios son pues la violación del derecho a la integridad personal, el derecho incluso al tránsito, el derecho, ¿cómo se llama?, a una vida digna,
el derecho a no ser torturado, a no ser violentado de ciertas maneras, y sobre todo que no se siguió un proceso penal ni tampoco hubo una orden judicial de por medio que pudiera acreditar las detenciones que se hicieron por parte de la Sedena. Realmente, maestra Alondra, ¿usted cree o concuerda con la compañera María de que realmente sí la Corte Interamericana hizo su trabajo al momento de abordar este tema, este caso? Bueno, yo siento que sí hizo su tarea en cuanto a manifestar respecto de las investigaciones, inclusive la propia Corte señala que pues se perdieron horas valiosas, ¿verdad? Porque el trámite fue bastante dilatorio y por ello es, ahora sí que como se dice, el tiempo que pasa es la verdad que se aleja. Sin embargo, pues yo coincido plenamente con lo que dice nuestra compañera y maestra María, que efectivamente o sea, las corporaciones policíacas en el Estado mexicano pues no están haciendo un trabajo pues hasta cierto punto deficiente. ¿Por qué? Porque el Estado no les proporciona los elementos para hacerse allegar de la investigación adecuada, o bien para no perder de vista el delito en su momento, ¿verdad? Ahora sí que en el punto más álgido donde podemos encontrar mayores elementos. La Corte efectivamente resuelve, bueno, más bien señala que hay violaciones tanto a la integridad física de las personas, al derecho a la vida, a la integridad personal, inclusive hasta no solo de las víctimas, sino de sus familias y al parecer hasta, según la lectura, hasta los abogados, porque estuvieron recibiendo amenazas. Incluso yo creo que ahí hasta se pudiera haber abordado como de integración familiar, porque por ahí se señala que tuvieron que irse a Estados Unidos a vivir porque reciben la llamada de que amenazas de muerte en uno de los hogares de los familiares de las víctimas, inclusive encontraron pues situaciones muy amenazantes, ¿no? De que iban a atentar en contra de la vida. Y creo que aun cuando la Corte sí se está pronunciando al respecto, pues no me parece algo totalmente atacante, pues, o sea, que ataque de fondo la situación, porque inclusive, bueno, es un tema de pan de todos los días en México, o sea, no pasa inadvertido que inclusive han aumentado las cifras, con esta supuesta batalla contra el crimen organizado, el narcotráfico. Creo que realmente pues no se cumple con lo establecido en los parámetros del derecho internacional para la defensa de la integridad física personal. Eso es lo que yo pienso. Y sí, no, bueno, hubo algunos elementos o hay algunos elementos que la misma Corte utiliza como herramientas para el abordaje del caso, ¿verdad? Yo vi desde las primeras fojas que podemos tener a la mano, cómo incluso hace pues uso del elemento de los amicus curiae, es decir, pedir a otras instancias, pedir a otros amigos que aporten su punto de vista sobre el caso y sobre todo en materia de estas violaciones que se están haciendo, que se están pretendiendo o que se están alegando en este caso. Pudimos ver cómo varias universidades, varios centros de derechos humanos del mismo México abordaron este tema y le dan su opinión a la misma Corte y desde la Comisión Interamericana le dan ¿cómo se llama? Esta preponderancia. Y sobre todo, a mí lo que, para lanzar una última pregunta en este análisis, lo que me hace poder erradicar esta pregunta es un detalle. El Estado mexicano ciertamente reconoce parcialmente su responsabilidad, pero solamente se queda en cuestiones legislativas, es decir, reconocemos que no existe una ley o en ese momento no existía una ley que protegiera las cuestiones de tortura o las cuestiones de desaparición forzada. Y luego se quiere lavar las manos el Estado mexicano diciendo, pero ya lo reparamos porque ya existe esta ley. Y luego también hace mucho, recalca mucho la Corte que dice, bueno, y también sacaron la ley de seguridad interior que quería facultar a los elementos castrenses a llevar tareas de seguridad pública, ¿verdad? Que ahorita ya las estaba llevando, no podemos decir que no. Ahorita la famosa Guardia Nacional, pues son elementos castrenses que están haciendo cuestiones de seguridad pública.
Pero, ¿qué pasa? La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional esa ley y también ahí queda como un hueco, ¿verdad? Un hueco que no ha sustentado realmente hasta hoy en día la participación de estos elementos castrenses. Por eso yo vuelvo a hacer esta pregunta o la recalco esta pregunta. Se la lanzo primero a usted, compañera maestra María. ¿Realmente esta sentencia, punto por punto, como ha citado o como ha dicho la Corte en su sentencia, sin dejando a un lado los gastos y costas, sino más bien en la reparación y sobre todo en el reconocimiento de las diversas responsabilidades y violaciones de derechos por parte del Estado mexicano contra estas tres víctimas de desaparición y de tortura, pero sobre todo contra sus familiares también, realmente tiene un impacto, deja algún impacto a futuro para futuros casos que puedan darse, que es el pan nuestro de cada día aquí en el país, o realmente se quedó muy blanda la Corte y nomás dio como una pequeña pincelada en su sentencia para decir, bueno, pues cumplimos de esta manera. Considero que pues realmente quedó muy floja la resolución en razón a derechos humanos, sobre todo porque siento, o de acuerdo a la lectura, que nada más atendió específicamente las violaciones que en su momento las víctimas hicieron valer, pero en realidad no existió una determinación contundente contra el Estado mexicano, que eso es lo que realmente creo que debe preocupar y debe de atenderse, sobre todo porque precisamente está reconociendo que ha sido una cuestión reiterativa para México el hecho de estar cometiéndose ese tipo de violaciones, aun y cuando haya una ley, aun y cuando por ejemplo, de un asunto, ellos digan, bueno, ya sacamos esta ley para efectos de proveer en relación a esto. Se presenta una situación similar de desaparición forzada y sacan otro tipo de ordenamientos legales para efectos de contrarrestar este mal. Y sí, pero también recordemos que los derechos humanos y las convenciones y de protocolos y demás, todo va encaminado a que precisamente los estados partes no nada más cumplen su función con el hecho de proveer en relación a los ordenamientos y los demás, las demás leyes que pudieran darle una solución a los problemas que se presentan de forma interna, sino también deben de garantizar que esas leyes sean efectivas. Y creo que en ese sentido ha sido una cuestión que México no ha realizado y no lo ha hecho. Entonces, pues, por ejemplo, claro, ha sido, por ejemplo, el caso de Radilla Pacheco, esta situación que se nos presenta en este momento y el tema que estamos abordando. Todo ello hace evidente que efectivamente la ley o las leyes que México ha tratado de poner en vigencia para efectos de contrarrestar todo este tipo de violaciones a derechos humanos no son efectivas, porque si eso fuera, realmente no tendría tanto, no tendríamos tantas violaciones y tantas recomendaciones de derechos humanos también. Entonces, creo que en este caso debería de ser un poco más riguroso las observaciones que la Corte haga en cuanto al Estado y su cumplimiento y la efectividad de sus leyes y la aplicación de ellas para la sociedad en especial. Claramente, claramente, y recordemos lo que hemos visto también en las diferentes materias que hemos llevado sobre la elaboración de modelos de casos estratégicos y que se nos decía que muchas veces el llevar un caso a la Corte Interamericana y llevarlo a la Comisión Interamericana servía como de estrategia para dejar un precedente, ¿verdad? Para hacia futuro, que pudiera una de dos, o erradicar ciertos vicios en las leyes internas de un país, o también dejar jurisprudencias que pudieran aportar a resolver casos similares. Pero en este caso veo que sí es muy blando también el resolver de la Corte. Sí reconoce la responsabilidad del Estado mexicano, sí reconoce que se violentaron los derechos esenciales y humanos de cada una de las víctimas y de los peticionarios en general, pero no veo realmente como un señalamiento claro que diga la Corte México, hay que hacer esto a pauta, hay que tener esta situación para evitar transgredir o que siga cayendo esta situación. Yo no veo que diga, a ver, hay que disminuir el trabajo de los grupos castrenses o del equipo castrense para que eviten estar realizando estas situaciones. No veo ninguna pronunciación o un pronunciamiento efectivo dentro de la sentencia. Por eso
como caso estratégico, yo siento que se quedó muy pardo, como que no logra, pues sí pueden acceder al Llenar las fondo, al dinero. expectativas. Ajá, sí pueden acceder las víctimas y todo al fondo y todo lo demás, y se sugiere un reconocimiento público y todo eso, pero como que no basta con eso. Sí tenemos esa ley contra la desaparición forzada y la tortura aquí en México, que ya se promulgó y todo, pero como que no se pone en práctica. ¿O usted qué me dice, maestra Alondra? Bueno, pues yo coincido con ustedes, compañero. Efectivamente, la resolución está muy escueta, en tanto que, como dice bien, el Estado mexicano incurrió en las violaciones y sí, ya se llega a la conclusión con las investigaciones que hubo desaparición forzada. Sí, pero ¿y luego? O sea, ¿qué sigue? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los puntos específicos que México debe adoptar para evitar estas laceraciones en la sociedad? Porque pues es un atento en contra del mayor bien jurídico tutelado, o sea, que es la vida. Y realmente pues no existe nada, no existe un margen, no existe absolutamente ni siquiera un filtro, al menos por parte del Estado mexicano, que diga, bueno, pues aun y cuando la Corte no me ha recomendado como tal, yo lo voy a implementar. O sea, no hay nada. Al contrario, yo siento que hay mucha corruptela de las Fuerzas Armadas, que México está inmerso en un caos, en un vicio en el que no le importa, esa es la realidad, no le importa la violación o mejor dicho, no le importa que maten gente, no le importa que desaparezcan gente, solo les importa el poder, que es el gremio pues del poder, ¿no? Que es el gremio que está en las altas funciones y no les interesa. Y la Corte no adapta o no sopesa esta resolución para darles algo así específico, decirle, país, estado parte, tienes que hacer esto, esto para evitar estas transgresiones, para evitar que siga desapareciendo gente, porque creo que, o sea, la guerra contra el narcotráfico está bien, pero pues ahí falta mucho, o sea, ahí falta mucho como tema de regulación para empezar como a los cuerpos policíacos y aparte pues la verdad es un tema muy complejo porque yo el otro día comentaba con personas también de acá de mi trabajo, que inclusive estas personas a las que se enfrenta el ejército y todo, inclusive hasta están a veces más armadas que el propio ejército. O sea, no hay, o sea, lo señalo porque siento que no hay equilibrio, no hay paridad, o sea, no. Y la Corte, yo creo que a la luz de este caso, pues examinó todo eso y tampoco se pronunció al respecto. Entonces yo también creo que sí quedó deficiente el pronunciamiento de la Corte. Pues sí, y es que, o sea, recordemos, la Corte pues tiene su carácter contencioso. Ahí lo cumple. Yo no tengo nada en contra de eso. Cumple totalmente su carácter contencioso al recibir, aceptar el sometimiento del caso por parte de la comisión y pronunciarse en contra de estas violaciones. Pero lo que yo digo, faltó como hacer una sentencia más fuerte, más a fondo por parte de la Corte hacia el Estado mexicano, porque no creo que tenga que ser necesario que cada uno de los casos de desaparición forzada, cada uno de los casos de tortura, los tendríamos que estar llevando hacia la Corte Interamericana para que hasta que ese momento se dé cuenta la Corte que tiene que hacer un pronunciamiento más fuerte en sus sentencias y de esa manera evitar que todos los casos tengan que ser superados en el proceso interno aquí o la legislación interna de México y ser llevados a la Corte. No ha podido como la Corte tener ese poder que tiene de inferir dentro de un Estado en cuestión de derechos humanos y poner un alto a esta situación. Yo no digo que se van a acabar, no. Está muy difícil acabar con toda la cuestión de las desapariciones forzadas, pero sí de que ponga en marcha el sistema judicial mexicano para que se ponga a trabajar y a resolver los casos aquí, que no tengan que llegar hasta allá, hasta esa instancia en la Corte. Entonces, sí, como que quedó a deber un poquito para mí en esa parte la Corte. No sé, algunas pequeñas palabras de cierre que tenga, compañera María. Sí, sobre todo en lo que usted comentaba, estoy de acuerdo, compañero, en relación también, y precisamente a eso me refería hace rato, en la cuestión que ha sido muy reiterativo las violaciones de derechos humanos para México,
pero tristemente vemos que cada vez que la Corte resuelve alguna situación en donde México se ve incluido, ha sido precisamente una de ellas la violación de derechos humanos por cuanto hace a la dilación procesal. Y entonces, si en la tramitación nada más nos quedamos, también es preciso señalar que la Corte seguirá atendiendo solo y exclusivamente de cajón. Ya saben que lo que van a encontrar en violaciones de derechos humanos por cuanto hace México es la dilación procesal, para empezar. Y ya con eso, pues ya casi resuelven, porque dirá, pues es que realmente ni siquiera se le dio una solución a su problema a tiempo. Realmente han sido esperas y esperas de años y años sobre una misma situación, y no nada más en una cuestión de desaparición forzada, sino en cualquier otro tipo de los asuntos que ha llegado a la Corte. Ha sido precisamente esa de una de las observaciones, en la dilación procesal, la falta de atención por parte de las autoridades en cuanto a estos temas o en cuanto a cualquier asunto. Entonces, eso hace evidente algo, que México tiene una deficiencia en sus instituciones, que México tiene una deficiencia en cuanto a la atención de los asuntos y la forma o el tiempo en resolver. Ha sido muy retardado la resolución de ellos, y es en ello, en el tiempo en donde realmente cualquiera puede ganar un asunto en la Corte, porque evidentemente México tiene una deficiencia en ese sentido, y creo que es lo principal y lo primordial que debería de abordarse. Y sobre todo, creo que al existir precedentes, creo que la Corte sí ya debería de tomar una resolución contundente en cuanto a este tema en especial. Sobre todo la atención de las instituciones. Pudiera ser que falta de personal, falta de conocimiento, falta de, no sé qué pudiera ser que presente cada una de las instituciones en razón a eso, pero creo que esa parte sí debería de atenderse, pues. ¿Algunas palabras de cierre que quisiera darnos, maestra Luna? Sí, claro. Igual, pues que el Estado mexicano debe enfocarse a la garantía de la tutela jurídica, como bien lo señala el artículo primero, porque pues está por más deficiente el sistema de justicia, y además de salvaguarda, ¿no? No está, creo que no está, más que no está integrado bien, que no está plenamente capacitado, que no tiene los elementos ni físicos, ni instrumentos de trabajo, ni la capacitación, ni absolutamente nada. Entonces, con esos precedentes que existe actualmente en la Corte, creo que México ya debe de haber sido, pues ahora sí que haber captado la atención respecto de que tenemos bastantes sentencias en cuanto a violación de derechos humanos, en cuanto a temas de tortura, en cuanto a temas de atento en contra de, bueno, más bien del trabajo en contra del crimen organizado. Como que también, o sea, sí creo que la Corte tiene que hacer su trabajo como órgano superior jerárquico, pero también es cuestión de fondo del Estado mexicano, o sea, que no hace caso, que no le importa, que los recursos los destina para otras cosas y no para lo que realmente pues debe de salvaguardar, ¿verdad? Eso sería. Oh, gracias. Y hay unas palabras muy bonitas que dicen los padres de la filosofía política, ¿verdad? En cuestión del Estado. Dicen que tenemos que tener en cuenta que el Estado no son los presidentes de la República, no son los procuradores. El Estado es todo el aparato que gobierna y que sigue ahí, que pueden haber cambios de presidentes de la República, senadores, diputados y eso, pero el Estado es el aparato que está ahí. Y en este caso yo veo que el Estado sí fue quien violentó con Sama los derechos de estos desaparecidos y de sus familiares. ¿Por qué? Porque el Estado es ese aparato militar, el Estado es ese aparato judicial, que por más que cambien y entre el presidente de la República, ellos siguen teniendo el poder y la guía y la dirección de los ciudadanos. Entonces, en este caso sí falta. Se quedó para mí también muy parda la sentencia,
Sí reconoce las violaciones, pero como que ya es necesario que se ponga un precedente jurídico en nuestro país, porque no podemos estar llevando a cada rato casos a la Corte primero a la Comisión, y que la Comisión vea que sí se cumplen los requisitos y que se tiene que someterse a la Corte. Tiene que haber un precedente ya por parte de la Corte Interamericana, que lo vuelvo a decir, como lo dije de la Comisión, es uno de los órganos jurisdiccionales internacionales que mejor tenemos nosotros en este continente, y se puede reconocer a nivel mundial, porque las cortes, la europea y la africana, no tienen tanta incidencia con sus sentencias en los estados parte. En cambio, la Corte Interamericana sí tiene una incidencia, sí tiene una repercusión sus sentencias en los estados. Las otras dos cortes internacionales, ellas nada más recomiendan y no tiene obligación su sentencia. Aquí, en la Corte Interamericana, sí. Y como que le hace falta, en estos casos de desaparición forzada aquí en México, meterse a eso, a esa gran injerencia que se tiene. Bueno, pues les agradezco a ambas, maestra Alondra, maestra María, Gracias, agradezco mucho igualmente. esta participación, y ojalá posteriormente podamos hacer más videos, más debates, más interacción de este tipo, porque es muy bueno compartir lo que sabemos de derechos humanos, y si realmente estamos estudiando un doctorado sobre derechos humanos, es bueno ver la opinión de los demás, y sobre todo llevar a cabo pues modelos estratégicos que nos lleven a dejar precedentes. Muchos colegas de nosotros abogados de zacatean porque pues no deja dinero en meterse en los derechos humanos, pero por mismo ser humanos que somos, es necesario que muchos abogados le entremos a esto, ¿verdad? Por Muchísimas humanidad gracias. sobre todo. Sí. Así es. Gracias, que estén bien.